Bueno, la enseñanza de hoy se titula Él no abrió su boca. Ahí está el título, Él no abrió su boca, un pequeño subtítulo. ¿Por qué usted cree que sí tiene derecho a abrirla? O sea, si Jesús se mantuvo mudo, como dice la palabra, ¿por qué entonces nosotros sí, a veces nos damos el derecho de hablar? Bien, primero vamos a leer en Primera de Reyes 18:20. Entonces, Primera de Reyes 18:20 es una lectura extensa, pero es que en vez de contar la historia, preferí hacer la lectura, ¿verdad? Porque se podía contar la historia o se podía leer. Entonces, en Primera de Reyes 18:20 tenemos entonces acá, voy a estar proyectando los versículos, mami, también, por si ustedes los quieren ir leyendo acá. Y voy a ir entonces leyendo Primera de Reyes 18:20. Es cuando Acab se iban a enfrentar espiritualmente los sacerdotes de Baal contra Elías. Entonces estamos ya en este momento aquí donde dice Primera de Reyes 18:20. Nada más para lectura, para conocer la historia, no es para comentarlo mucho. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Igual como sucede, ¿verdad? A veces que está uno, la gente a veces claudicando entre dos cosas, a veces sí, a veces no, y eso no se puede. Dice, y el pueblo no respondió palabra. O sea, se quedaron calladitos porque sabían que estaban embarrados. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, imagínense. Solo uno quedaba representando a Dios. Y ya el enemigo llevaba 450 a su favor. Ese era el 22. Continuó Primera Reyes 18:23. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Era para preparar el sacrificio, ¿verdad? 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Continuamos entonces con Segunda de Reyes 18:25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, porque sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, armaron como toda una danza invocando a Baal y no le respondió. 27. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. El 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se
sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Entonces aquí él inició los preparativos y vea que igual proféticamente agarró 12 piedras por cada trigo. O sea, aquí no se perdía momento para de alguna manera poner algún elemento profético. El 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, un momento, me falta algo, ¿no? Sí, me falta el 33, voy a buscarlo por aquí. Dice: preparó luego la leña, ese no está ahí, no lo puse. Preparó luego la leña, es el 34, digo el 33. Preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y lo hicieron otra vez. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. O sea, pidió que bañaran el holocausto todo con mucha agua. Sigo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú crees que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo esto, el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces fue un gran fuego que cayó, porque hasta, según esto, las piedras las pulverizó y todo, hasta secó el agua que estaba en la zanja, todo. Sí, lo evaporó todo, el fuego que llegó. Bien, ajá. Entonces, bueno, en este capítulo vemos cómo bien, cómo Elías usó el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para mostrar el poder y volver a esos que estaban en caminos equivocados, volverlos a los caminos de Dios. Y tenía un propósito esa demostración de poder de Dios, de hacer descender fuego del cielo. ¿Volvieron a Dios? Sí. El pueblo se volvió a Dios y se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y los paganos, bueno, perdieron su tiempo al ofrecer sacrificios a sus dioses, ¿verdad? O se pierde tiempo ofreciendo sacrificios a los dioses, como pueden ser también el dinero, todo el montón de males que hay conectados con todo el placer de la vida, o los placeres de la vida. Entonces, vemos que solo Dios puede hacer prosperar un sacrificio que ya estaba, digámoslo así, muerto. Ese que estaban ofreciendo ahí estaba tan mojado que eso que iba a poder surgir, ¿verdad?
Pero eso que parecía que estaba muerto, ese sacrificio, Dios lo hizo prosperar, ¿verdad? Y al mandar el fuego tomó y eso se convirtió en un sacrificio y los otros se volvieron de sus malas ideas que tenían. Ujú. Porque bueno, porque para Dios nada es imposible, ¿verdad? Ahora recordemos, como habíamos visto, que nosotros somos la ofrenda también, ¿verdad? De Dios. Y somos el templo y el sacerdote, ¿verdad? Pero, o sea, por eso, aunque esta ofrenda parecía ya sin valor, toda mojada, y aún así Dios la encendió, ¿verdad? Pudo levantar ese sacrificio y tomarlo. Bien, claro, Elías tenía todo el poder de Dios, ¿verdad? Y Dios le había instruido en muchas cosas. Y tenía entonces tenía la intención de mostrar el poder de Dios y dejar en ridículo a Baal. Bueno, el asunto ahí todo era para contarles cómo el poder de Dios descendió y cómo el poder de Dios descendió y logró y quemó todo, ¿verdad? Todo eso lo consumió todo lo que estaba mojado. Pero bueno, ese fue Dios actuando ahí. Bueno, hay otro pasaje en Lucas 19:51. Ahí está, Lucas 19:51. Dice, ajá, Lucas 19:51. Dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Lucas 19:52. Envió por delante mensajeros que entraran en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Es decir, la gente se dio cuenta que Jesús iba de paso, que nada más iba a dormir ahí, entonces no quiso recibirlo. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Entonces vemos que ya estos estaban o sabían que se podía. Y ni siquiera dijeron, Jesús, ore para que el fuego los consuma. No, ellos sabían que ellos podían hacer descender fuego del cielo. Nada más le pidieron permiso a Jesús. Seguro sabían que no estaba bien hecho. Pero pidieron permiso, ¿verdad? Entonces, dice ahí que la meta de Jesús era ir a Jerusalén, ¿verdad? Y necesitaba hospedarse ahí de camino en ese pueblo samaritano, que eran, tal vez no enemigos, pero completamente no se querían para nada con la gente de Judea, ¿verdad? De Jerusalén, de ese lado. No, ellos eran nada más los de Samaria los que se llevaban entre ellos. Ajá. Y seguro ya se dieron, pasa por aquí, no vamos a obtener ningún beneficio, nada más va a dormir y se va a ir y no querían, o sea, no quisieron recibirlo. Y esa reacción de los discípulos pues fue bastante violenta, ¿verdad? Porque desearon exterminarlos. Pero dice ahí que Jesús los reprendió. O sea, se llevaron su buena, no dice cómo, pero algunas versiones sí dicen, pero no sé si será que le agregan para que uno entienda la historia. Pero en realidad lo que dice fue que o esta versión o varias, que los reprendió. Uh-huh. Ahora vean que ellos estaban haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Y uno, o sea, uno haciendo la obra de Dios, pueden cerrarle, la gente le puede cerrar las puertas. Se las cerraron a Jesús, imagínense a uno. O sea, si la gente no va a obtener mucho beneficio, probablemente probablemente cierre las puertas. Uh-huh. Ahora, los discípulos se indignaron, ¿verdad? Completamente.
Pero esa actitud muestra mucha falta de amor, la actitud de los discípulos, y querían rostizarlos a los otros, eso muestra mucha falta de amor, y negaban la obra que Jesús venía a hacer. O sea, Jesús era una obra de amor, de redención, y, y, y no iba a andar, Jesús no iba a andar rostizando al que no lo aceptaba, ¿verdad? Que es como así, como por eso los musulmanes han crecido mucho, porque ellos cuando comenzaron, el que no aceptaba la religión de una vez lo mataban. Entonces el Islam comenzó a desarrollarse, a crecer, a invadir todo lugares que ya eran cristianos, los invadió porque la gente o aceptaba el Islam o lo mataban. Eso es el Islam, pero así no puede ser el cristianismo, porque la obra de Dios es completamente otra, no esa. Bueno, entonces aquí lo que quiero que vean es esa actitud de los discípulos de no aceptaron a Jesús, bueno, los fulminamos, los quiere que los hacemos, nada más, o sea, nada más denos permiso y ellos lo hacían. Y denos permiso y rostizamos a toda esa gente por haber dicho que no. Ajá. Pero bueno, se llevaron su regañadita y dicen que luego siguieron la jornada a otra aldea. O sea, Jesús continuó la obra. Ajá. Continuó la obra, no se detuvo porque los samaritanos no lo recibieran. Continuó su trabajo. Claro, esa gente se perdió la bendición. Jesús continuó a otro lugar. Bien. Tenemos acá un versículo en varias versiones. En Isaías 53:7. Es el mismo versículo cuando Isaías está profetizando sobre Jesús. Vean qué maravillosa, impresionante, dice. Y las puse en varias versiones porque cada una tiene algo bueno. Dice, fue oprimido y afligido, pero no pronunció ni una sola palabra de queja. Como si fuera un cordero lo llevaron al matadero. Como muda oveja ante sus trasquiladores permaneció callado ante quienes lo condenaban. Entonces, primero no se quejó. Es que esa palabra viene como en varias interpretaciones. Dice, lo trataron cruelmente y lo torturaron. Es la misma. Pero él se mantuvo humilde y no protestó. O sea, no se quejó, no protestó. No abrió su boca, ¿verdad? Dice, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio como cuando llevan a un cordero al matadero o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Continúa, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ven, esa es la actitud de Jesús, de no abrió la boca él. Bueno, entonces tenemos ahí, igual, dice que fue oprimido, afligido, tratado cruelmente, lo torturaron, angustiado. Entonces vean todas las formas en que incluso uno podría llegar a estar, ¿verdad? Podría estar oprimido, podría estar afligido, uno podría ser tratado cruelmente, torturado, espero que no, angustiado, afligido, pero ante todo eso, ¿qué hizo él? Ni una sola palabra de queja. Se mantuvo humilde y no protestó. Enmudeció y no abrió su boca. Eso fue muchísimos años antes de que llegara Jesús, que ya los profetas habían podido ver. Es más, hay otro que me impresiona porque dice, lo veo, pero no ahora. O sea, es algo impresionante esas profecías. Por eso nosotros no llegamos a la talla de Dios, porque somos... Sí, pero es que esos profetas, hay profetas que hablaban de Jesús y decían, lo veo, pero no ahora. Yo no sé cómo lo verían, de una manera impresionante, ¿sí? Entonces, vean, el amor de Jesús es impresionante, porque vean que él no abrió su boca, ni condenó a sus verdugos, ¿verdad? Sino que los amó hasta el último momento. Y bueno, esa palabra impresionante de Isaías, ¿verdad? Aquí que está profetizando.
recibió la revelación de cómo Jesús iba a actuar con la gente que lo agredió y le causó la muerte. Imagínese. Ajá. Ahora, imagínense que si Elías había hecho ascender fuego al cielo, imagínense lo que pudo haber hecho Jesús, ¿verdad? Jesús tenía el poder para, no solo rostizar a eso, ¿verdad? Sino destruir ese pueblo, destruir todo el planeta e irse él. Eso podía haber hecho Jesús, ¿verdad? Rostizar incluso todo el planeta. Ajá. Pero bueno, la idea de él era entregarse como sacrificio, ¿verdad? Y por eso los hombres esos no eran sus enemigos, precisamente, justamente él venía por todos, también por esos, ¿verdad? También por Ujú. ellos. Exactamente. Ahora, ¿se imagina usted lo que hubieran hecho los apóstoles si tuvieran ese poder el poder de Dios en ese momento? Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Porque ya ahí a Jesús lo estaban maltratando y estaban quedando los otros como que tenían la razón, ¿verdad? Cuando lo decían, se salvó a otros, pero él no pudo salvarse. Sí. Como que Jesús hubiera dicho, vean que sí es cierto, se baja a la cruz y hubiera destruido media humanidad. Pero no, él tenía una misión y no abrió su boca. Él tenía una misión. Ajá. Él no abrió su boca. Y uno a veces por cualquier cosita y Solo, abre más de la cuenta. solo por la gracia de Dios nos salvaremos. Nada más. Ujú. Porque bueno, para nada somos. Bien, dice Mateo, dice, y el que, Mateo 10:38, Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Ajá. Esa palabra es fuertísima, porque Jesús nos exhorta, Jesús nos exhorta a tomar la cruz y seguirlo. Dice que de lo contrario no somos dignos de él. Ahora, ¿qué es tomar la cruz? ¿Qué es tomar la cruz y seguir a Jesús? ¿Verdad? Ya encierra tantas cosas. Es muchísimo. Por ejemplo, ¿será llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo? ¿Será dominar la lengua? Yo supongo que si a alguien le gusta el guaro y no, esa será su cruz, tener que vivir sin tomar guaro. Esa será su cruz. Ujú. Sin fumar. O si le gusta fumar, esa será su cruz. Ajá, pero que se tiene que someter a la palabra de Dios, se tiene que someter. Entonces, la cruz de Dios, o sea, esta cruz de Jesús, no va a ser agarrar una cruz de madera y andarla por ahí. Ahí lo encierra todo. Ajá. Es como lograr vencer esa dificultad, ¿verdad? Que podría tener uno. Entonces eso es como de meditar, porque la palabra de Dios nada más dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Imagínense. Ajá. Muy difícil, muy difícil. Por lo tanto, Dios le ayuda a uno en muchas cosas, pero en otras tendrá que andar cargando ahí la cruz. Ujú. Todas las congojas, los problemas. Mentira que se hace cristiano y se le van a quitar todos los problemas. O que da el diezmo y se le quitaron todos los problemas. O la ofrenda. No. Y es que como Dios sufrió tanto, nosotros Ahora, también Dios bendice. Ajá. tenemos que hacerlo. Exactamente. Dios bendice, pero hay cosas que no. O sea, que le toca a la gente que dominarlas. Es parte de. Bien, tenemos acá en Hebreos 12:2. Dice Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Entonces, la clave para vencer este mundo entonces es soportar la cruz por el gozo que nos espera. Ujú. No se requiere más consuelo que ese. Y entonces la clave es fijar la mirada en Jesús, que debe ser nuestro modelo, ¿verdad? Porque mientras estemos viendo a Jesús no vamos a estar viendo a los demás para criticarlos. Entonces, porque la posibilidad de pecar siempre va a estar delante de nosotros y la posibilidad de hacer lo bueno también siempre va a estar delante de nosotros. Solo tenemos que escoger lo que vamos a hacer, y estar viendo a Jesús le quita a uno entonces la oportunidad de estar viendo lo que no tiene que ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner la mirada en Jesús. No en el pastor, ni para estarlo criticando, menos a las iglesias estas grandes que las usan mucho para estarlas criticando. Entonces, no debe de ser así. Hay que poner la mirada en Jesús, que es el que perfecciona nuestra fe, y sabemos que vamos a obtener gozo, el gozo que nos espera en la vida eterna. Bien, en Lucas 23:34 dijo Jesús, ya cuando estaba ahí en la cruz, Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Entonces vea la actitud de los apóstoles. Mientras los apóstoles querían rostizar, nada más porque no habían recibido a Jesús, porque le dijeron que no le daban posada, querían rostizarlos a la gente que lo rechazó. Viene Jesús y dice, Padre, este pecado no se los tomen en cuenta a los verdugos esos. Para que vean la diferencia y lo que uno tiene que aprender. Y como acabamos de ver que uno tiene que poner la mirada en Jesús, entonces aquí es así. Tomar esas cosas, esos ejemplos. Vean ustedes qué muestra más grande de amor, ¿verdad? Porque cuesta encontrar así, le hacen a uno algo y mínimo se desquita a uno contándole a los demás lo que le hicieron. Lo mínimo, eso no es nada. Eso es lo mínimo. Sí, mínimo le cuenta a uno a otro compañero o una compañera la situación o las cosas feas o mínimo. Pero aquí es Jesús en vez de ahora, imagínense a los discípulos. Lo que es que en ese momento estuvieran, es que ellos ahí se debilitaron cuando se murió o hicieron la crucifixión de Jesús, completamente se debilitaron. Y casi algunos que se apartaron. Pero si estuvieran ahí con su fe ahí a full, imaginen lo que hubieran hecho, ¿verdad? Hubieran hecho una quemazón. Hubieran hecho una quemazón de gente. Sí. Bien. Continuando. Bien, entonces acá tenemos este ejemplo maravilloso, que les decía, de Jesús comparado con sus discípulos, ¿verdad? Que en vez de rostizarlos, los perdonó. Bien, Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos son como 46,000 kilos de oro. O sea, es un montón. Sí, son varios millones de millones de dólares. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Bueno, y aún así no iba a pagar
los 46,000 kilos de oro, ¿verdad? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo, te lo pagaré todo. Continuamos con el 27. Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios sería un menudillo, ¿verdad? Un poquitillo. Digamos que unos 3 granitos de maíz de oro en vez de... Sí, sí. No llegaba ni a una onza de oro, o sea, un poquito. Le debía solo 3 denarios, un menudillo. Y aún que Ajá. Y haciendo de él, o sea, lo agarró, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él había hecho, lo hizo el otro, pidió misericordia, ¿verdad? Pero, dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. ¿Verdad? Más que a uno es un poquitillo lo que le deben y uno debe más. ¿Verdad? Porque el otro le debía un menudillo y él debía un montón, a él le perdonaron y él no quiso. y él no Aun cuando el otro le pidió de la misma manera que él le rogó, el otro rogó. ve ahí se probó el corazón de él. Ajá, y no, tenía mal corazón. ¿Verdad? Tenía muy mal corazón. Ahora estamos en obligación de perdonar. Porque ya lo que hace uno muchas veces es que uno minimiza los errores de uno y los errores de los demás y le pone uno una lupa. Ujú, ¿verdad? Y para ver los errores de uno, entonces se quita uno los anteojos y ahí sí es cierto que no ve, Mira, yo cuando no me ve nada. siembro que no me regalaron vieja, infeliz, se le ha de secar todo el jardín y se le secó. A los 15 días fui y estaba seco. En San Martín. Sí, entonces hay que perdonar. Esta parábola, o sea, es una parábola, esto se entiende y se explica por sí sola, pero sí es de recordar que hay que perdonar. Bien, estamos con Mateo 5:43. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre. Oiga, vean, ¿para qué hay que orar? ¿Para qué hay que amar a los enemigos y orar por los que nos persiguen? Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. O sea, el requisito para ser hijos de Dios es perdonar a los enemigos y hasta orar por ellos, dice aquí. Y hasta orar por ellos, siempre tenemos que ser. Ajá. Dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? O sea, decir eso eran los gentiles, los malos. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto.
Ok. Algo faltó ahí. Entonces, esa es la primera razón por la que hay que perdonar. Primera razón es para ser hijos de Dios. Ujú. Y no hay recompensa por ser bueno con la familia, porque la familia se supone que hay que quererla ya por naturaleza y no se gana, o sea, no obtiene ningún crédito. Es lo que hay que hacer. Ujú. Luego dice Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Entonces, tenemos acá que para poder estar gozosos hay que perdonar. O sea que con el perdón también se obtiene salud emocional. Entonces, no tenemos que estar pagando mal por mal, sino tenemos que estar siempre gozosos. O sea, si uno no hace eso, estaría siempre gozoso. Entonces, ¿cómo va uno quitando un poco de cosas negativas para tener buena salud emocional? Buena salud mental, perdonando. Ahí está uno siempre gozoso. Bien, Mateo 20, 12, 13 y 14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Se refiere a Jesús, ¿verdad? Y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces vean qué tremendo. Porque también veo, según esto, que uno tiene que estar preparado y dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Porque ahí claramente dice que no tenía solamente hojas, porque no era tiempo de fruto. O sea, si esa higuera hubiera tenido un fruto, se hubiera salvado. Como no llevaba fruto, porque no era tiempo de fruto, la maldijo y se secó. Ajá. Ahora, bueno, los discípulos vieron eso y siguieron, ¿verdad? Pero vea qué importante eso de dar fruto. Todo eso les quedaba a ellos. Ajá, pero aquí continúa. No es que está aislado, aquí continúa el Mateo 20:20 al 26. Dice, y pasando por la mañana, o sea, después de eso, ¿verdad? Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. O sea, significa que Pedro dijo, como qué raro, se secó la higuera que usted maldijo ayer. De una vez aquí le salió Jesús con la fe. Dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudase en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, lo que falta es fe, porque entonces uno, claro, para arreglarlo lo que dice son montes espirituales, o no, hay montañas de problemas, no. Ahí se refiere al monte. O sea, se necesita tener una cantidad de fe, imagínense. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero ven que aquí mezcla dos cosas. A veces habla de fe, a veces habla de perdón y habla de la bendición. Que no se
Ajá, pero es que esas cosas están relacionadas. Dice el 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, la falta de perdón resulta que la falta de perdón inhabilita la fe. Ujú. Es decir, si no hay perdón, no hay bendición. Ujú. Perdonar es un requisito para recibir bendición. Vea que por acá dice, bueno, Jesús le dice a Pedro que tenga fe y le explica ahí lo del monte, dice. Eso está hablando solo de Ujú. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. en oración. Habla de fe, de que debe estar orando. Entonces, perdonar es un requisito para recibir bendición. O sea, tiene uno que perdonar. Tiene uno que perdonar. Ajá. Y para recibir, y para perdonar tienen que haberlo ofendido a uno, haberle hecho algo. Entonces, recomendación, corra que alguien lo ofenda para que tenga que perdonar y para que tenga luego recibir esa bendición. Ajá. Y Exactamente. hay una traba. O perdonamos. Es que es así. Tenemos que, para recibir bendición, porque vea, la gente cuando ora, uno ora para de todo, pero también pide, ¿verdad? Entonces dice el 24, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, o sea, es la bendición. Dice, cuando estéis orando, perdonad, o sea, que hay que perdonar para recibir esa bendición. Ajá. Y entonces, cuando a uno le hacen un daño, es una oportunidad más bien para perdonar. Entonces, y ahí va a recibir bendición. Ajá. Entonces, vean que aquí está relacionada la fe con el perdón y la bendición. Bien. Esa en sí es la enseñanza, ¿verdad? Que hay que perdonar. Tal vez, ¿por qué le hablaba eso de Elías, de el holocausto y todo eso? Porque el poder de Dios puede hacer todas esas cosas. Luego los discípulos ya utilizaron eso ya como para mal, ¿verdad? Para querer forzar a los otros. Ajá. Ya ahí faltó el amor. Entonces, en Dios hay mucho poder, pero en vez de usar el poder de Dios no se puede usar para eso. ¿A qué manda Dios? A perdonar en vez de a rostizar, ¿verdad? Entonces, tal vez en muchos versículos que no puede ser que uno que luego se los acuerde todos, pero sí lo importante es que hay que perdonar. O sea, como... Si queremos ser bendecidos. Ajá. Mostrar como el amor de Dios. Para que Dios lo llene a uno de bendiciones, primero como cuando uno va a cocinar, ¿verdad? Que si el vaso está sucio lo lava, primero hay que lavar el vaso. Entonces primero hay que perdonar y uno tiene que perdonar a los demás para que Dios lo perdone a uno y para recibir uno bendición. Entonces, bueno, en resumen, tenemos que perdonar para recibir bendición y no usar el poder de Dios, o sea, a pesar de que está todo ese poder de Dios, no rostizar a los demás, ¿verdad? Con la cólera de que le hayan hecho a uno algo injusto. Ni siquiera a Jesús, y a Jesús, que fue el que le hicieron algo que era completamente injusto, porque a veces a uno le hacen cosas, pero tal vez es consecuencia de lo que uno ha hecho, ¿verdad? Y tal vez uno no le prestó algo a alguien y entonces ya es una consecuencia, o sea, pero aquí Jesús no les había hecho nada más es lo que quería era posada y listo, más bien venía a ayudarnos. Y entonces esa actitud de la gente o de uno, de estar juzgando a los demás, y hay gente que casi que condena a los demás, ¿verdad? Y piensan que solo ellos tienen la razón en las cuestiones del evangelio. Ajá. No debe ser así, ¿verdad? No debe uno de ser así o pensar que siempre tiene la razón y salir en esas cosas a veces diciendo cosas que no son buenas, como cuando a Jesús le dijeron que él echaba a los demonios por Belcebú, ¿verdad? Ajá. Porque mejor no hablar. Fíjate
qué ignorancia. Ajá, porque después de eso fue cuando Jesús dijo que había bueno, digamos, de un demonio. Después de eso Jesús dijo que no había que había un pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, blasfemar. Entonces algunos estudiosos relacionan que, por ejemplo, si uno dice, se da mucho, ¿verdad? Que dicen que tal predicador es falso, falso profeta y que es obra del diablo lo que está haciendo. Y si es del Espíritu Santo, ahí estaría blasfemando la persona que habló. Entonces mejor calladito, más bonito. Hay sectas que sí se saben, por ejemplo este hombre de Puerto Rico que decía que era Jesús, eso es obvio, ¿verdad? Que se sabe, que no, pero en sí uno no puede como andar diciendo que cualquiera es falso profeta. Hay que tener muchísimo cuidado. Bien, entonces vamos a orar ya para terminar. Bueno, y tenemos acá el último versículo. Porque no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Mejor que eso ya, ¿para qué va a decir uno más? Bien. Santiago 4:12. Con ese versículo de Daily Verses Net, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Hay grandes demostraciones de tu poder en el pasado, Señor, en el Antiguo Testamento, donde esa ofrenda fue consumida, Señor, con fuego que descendió del cielo. Padre, pero luego los discípulos quisieron usar eso sin mostrar amor por los demás. Y luego a nosotros nos queda tan fácil criticar a los discípulos y a Pedro y a los judíos que rechazaron a Jesús. Pero igual nuestra actitud, Señor, debe mejorar y no es lo que debería de ser. Padre, te pedimos perdón por todas las veces que no perdonamos como tú quieres que perdonemos, Señor. Ayúdanos, danos esa sabiduría y esa fortaleza para perdonar a los demás, Señor. Para perdonar a aquellos que nos hacen daño, Señor. Y que otros puedan perdonarnos a nosotros también. Y que entonces tú te agrades y nos perdones, Señor, a todos. Gracias por ese gran amor que tienes, Padre. Y pon en nosotros de ese amor maravilloso que tú tienes por los demás, Señor. Así es, Padre. Gracias porque es maravillosa tu palabra, Señor. Y ahí descubrimos lo maravilloso que es tu amor, Señor, tu misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor, a atesorar un poquito cada semana, a saber que recibimos bendición cuando perdonamos, Señor, y también cuando pedimos perdón, pero cuando perdonamos a otros contra los cuales nosotros tenemos alguna causa, cuando perdonamos, entonces tú te complaces y nos bendices, Señor. Entonces es una bendición a veces que nos maltraten, a veces no tenemos que preguntarte por qué nos han hecho tal cosa, sino agradecerte y correr a perdonar para que se suelten las llaves del cielo, Padre. Las ventanas del cielo se abran a nuestro favor y veamos todas las oportunidades y las recibamos, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que seas tú acompañando a cada persona en su hogar, Señor, y lleves con bien a cada uno de los que tenemos que dirigirnos a nuestras casas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.